buenos días. Continuamos con los comentarios sobre los koan de Jesús de Nazaret, de acuerdo a la colección de este libro que edité y que intenta ver el mensaje transpersonal del profeta de Nazaret. He querido volver un poquito para atrás porque este koan que habla de lirios y de pájaros tiene mucho que ver con el tema de este mes de Espíritu y Zen, los Sasenkais, que habla sobre la atención plena. Os recuerdo, la palabra koan implica mensaje, noticia, expresada desde una mente, desde una conciencia transpersonal, de una conciencia que ha dado el salto en ese término que se llama la otra orilla, que no significa otro mundo, otra forma diferente de existir, sino en este mundo la comprensión de lo que realmente hay. Jesús dio ese salto y la mayor parte de las expresiones que nos han quedado tienen el mensaje oculto de esa expresión de la realidad. Este koan, este dicho de Jesús, tiene bastantes elementos de historicidad, se conserva en los sinópticos, en Mateo y Lucas particularmente, por lo tanto es la fuente Q, y también en Tomás, con una variante muy interesante que luego veremos. Vamos a leer el texto de Mateo. Dice Jesús: no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, el texto de Tomás dice, en Tomás 36, Jesús ha dicho: no estéis ansiosos en la mañana sobre la noche, ni en la noche sobre la mañana, ni por vuestro alimento que comeréis, ni por vuestra ropa que llevaréis. Sois bien superiores a las flores de viento, que ni peinan, lanan ni hilan. Al tener una vestidura, ¿qué os falta? ¿O quién puede aumentar vuestra estatura? Él mismo os dará vuestra vestidura. Si os fijáis bien en las variantes, texto de Tomás, fuente totalmente diferente, independiente, pero tiene conexiones concretas: flores, hilar, lana, vestidura, que os falta, que podéis aumentar, que indican claramente que en la expresión semítica de Jesús, él se expresó de esta manera. Y quisiera un poco, antes de entrar a analizar el contexto, ya sabéis, siempre hacemos el planteamiento de, en primer lugar,
analizamos contexto, luego hacemos un comentario desde el silencio y posteriormente terminamos con el poema, quisiera señalar dentro del planteamiento contextual un elemento que a mí me parece importante. ¿Dónde vivía Jesús? ¿A quién hablaba? ¿Y desde qué perspectiva cultural? Jesús procedía de un ambiente campesino. Él vivió posiblemente mucho sufrimiento en Galilea. Si uno sigue un poco a Josefo, el historiador judío, quizás cuando Jesús tuvo 3, 4 años, hubo una gran revuelta en su tierra. Se crucificaron a 3.000 rebeldes. Se dice que la carretera que iba, o la carretera, el camino que iba a Tiberíades estaba llena de cruces con crucificados de galileos por los romanos, que tenían que ver necesariamente su padre y él cuando viajaba a la ciudad a reparar cosas, porque ellos eran reparadores. Los cuerpos de los crucificados se quedaban colgando hasta que se lo comían las aves del cielo. Y él vivió una penuria especial en Galilea, donde los pobres campesinos eran enajenados de sus tierras como consecuencia de los terratenientes, los saduceos que vivían en las ciudades. Por lo tanto, posiblemente muchas veces a sus vecinos les vio que no les llegaba para comer, que no tenían vestido para sus hijos. Sus niños posiblemente andaban descalzos por las calles. Y el sufrimiento de su pueblo fue lo que le convirtió él en un buscador de la esencia espiritual, ¿no? Cuando él ya era adulto. Hemos repetido hasta la saciedad, cuando hemos comentado este libro, que Jesús tuvo una transformación en el desierto, un cambio de visión, un cambio de conciencia, tan importante para que su mensaje se convirtiera en un mensaje muy radical. Ante esa imagen del pueblo desesperado, que no tiene para comer, que no le llega el alimento, que vive la penuria de los terratenientes, que vive la invasión de los romanos, él dice: ¿en qué os afanáis? ¿Qué es lo que andáis buscando? Algo diferente está viendo el profeta de Galilea, nuestro querido maestro, para expresar de una forma tan radical la fe en el Padre que alimenta al pueblo. Porque él dice: buscad solo el reino de Dios y su justicia. La palabra reino de Dios, sabéis que es la forma simbólica que él utiliza para expresar el nuevo tiempo, para expresar el momento en el cual los seres humanos vamos a dar el salto desde una posición de yo a una posición de nosotros, desde una posición de preservación, de conservación, de apego, a una posición de compartir y de comunión. Buscar solo el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará. Esa es su expresión. En Tomás la variante es, y esto suena muy transhistóricamente: no estéis ansiosos en la mañana sobre la noche, ni en la noche sobre la mañana. A lo largo de todos los tiempos, los seres humanos hemos andado corriendo tras nuestra sombra. Andamos todo el día planificando, andamos buscando cómo resolver nuestra vida, tenemos miedo, nos sentimos inseguros y estamos calculando, controlando, manipulando la existencia para conseguir que nuestro esquema de vida quede asegurado. No estéis ansiosos, dice el profeta desde su visión. No estéis pensando ahora qué es lo que vais a hacer mañana, o mañana qué es lo que vais a hacer por la noche, o qué es lo que os va a venir por la noche. Estad aquí y haced lo que es justo, lo que es necesario. Ese estar aquí de pronto nos toca con algo que en nuestro tiempo se ha convertido en tópico,
que es el tema de vivir el aquí y ahora, vivir el presente. Yo quisiera penetrar un poquito este esquema con varias reflexiones. Una, estar aquí, de pronto a mí, desde mi práctica del Zen, me suena ese famoso koan de Umon, del koan número 6 de la colección del Brookings Record, o la pared rocosa del jaspe, que habla de esa expresión que decía Umon: no te preguntes sobre qué ocurre en los primeros 15 días, trata de decir algo sobre lo que ocurre después de los siguientes 15 días. Esa expresión es una expresión provocadora que hace él a sus estudiantes, y él mismo responde. La respuesta que da eso es: cada día es un día bueno. Y ese es otro famoso koan muy utilizado por los maestros del Zen. Cada día es un día bueno. Es un día bueno si llueve, es un día bueno si hace tormenta, es un día bueno si hace sol. Simplemente es. Se trata de no calificar, se trata de no neutralizar. Desde una visión de conciencia abierta, desde una conciencia ampliada, no hay forma de poner calificaciones o matices al momento presente. Simplemente se vive. Y da la sensación de que Jesús es esto lo que está diciendo: pararos de estar ansiosos, vivid el momento. Por lo tanto, es una invitación, forma parte del discípulo del reino, el romper con la dinámica de expectativas, romper con la dinámica de me falta, me sobra, tengo, no tengo, y vivir lo que toca vivir en cada momento, vivir suelto de equipaje. Y en esta dinámica de expectativas parece que nos está invitando a algo que nos invitan todos los maestros espirituales: a practicar la atención plena. La práctica de la atención plena es, tiene un término en Pali que es sati. Sati significa atención plena, pero ya cuando se traduce esa expresión a nuestro castellano, nos falta comprensión de todo su contenido. No se trata de estar aquí y mirar, no se trata de vivo este momento porque estoy muy atento, estoy lúcido, sino es algo más. Se trata de penetrar y comprometerse radicalmente con el momento que estás viviendo. No se trata de ser un observador y desde una posición de observación neutral percibir la realidad de una forma más profunda, sino se trata de ser la realidad, de involucrarse en la realidad, pero no como que vienes de fuera y te involucras, sino que tú eres también la realidad. Y curiosamente, si utilizamos los términos que utilizan los evangelios canónicos, el término mirar los pájaros, mirar, ese mirar es sate. Fijaros, sati, sate en griego, y entonces mirar los pájaros sería emblepsate. Considerar los cuervos y los lirios sería katanosate, y observar los lirios es katametene. Este término sate también en la expresión original de los evangelios implica algo más que observar. Observar, yo soy sujeto y observo el objeto. No es ese planteamiento, es formar parte de ese mirar. Por lo tanto, es ser los pájaros, ser los lirios. Esto es muy provocador, y a mí, mirando, reflexionando sobre este koan, me apasionó mucho el llegar a comprender que vivir el momento presente es rendirse a la realidad, es ser la realidad y estar metido, ser lo que observas
es romper las barreras de la existencia. Y en este sentido es en el que este koan es sustancial. Hay que, sabéis que koan no es algo a ser entendido desde el punto de vista mental, sino a ser penetrado desde la experiencia. Entonces, penetrar desde la experiencia, ese mirar los pájaros, ese observar los lirios, cambiando los términos, diciendo ser los pájaros, ser los lirios del campo, de una forma operativa y concreta, es importante. Hay que ver que Jesús de Nazaret vivía un ambiente campesino y los campesinos a los cuales estaba dedicándole estas palabras habrían recorrido los campos de Judea, los campos de Galilea, continuamente, todos los días. Y esos pájaros y esos lirios estaban ahí. Historiadores dicen que los lirios a los que se refiere son flores que se pueden observar todavía en los campos de Galilea en este tiempo, se llaman anémona coronarie, y era un escenario corriente, común. Es como si a nosotros se nos dijeran mirar las calles de vuestra ciudad, observar los objetos habituales que utilizáis, observar los perrillos de la calle. En ese sentido, lo que está diciendo es algo de lo cual no prestamos atención, de pronto nos volvemos ese contexto familiar en el cual las personas están situadas. Por lo tanto, debió causar una profunda impresión en sus convecinos estas expresiones, hasta el punto de que fueron, hay que pensar que los evangelios han sido escritos 50, por lo menos 50 años después de la muerte de Jesús, que todos los evangelios citaran este texto, implica que debió, en la tradición oral de las expresiones de Jesús, debió tener una gran importancia. Bien, para nosotros, parar de una vez con vuestros business, con vuestros estar continuamente calculando, con vuestros pensar que depende de vosotros vuestra existencia. Incluso añade algo más, que es el tema de ¿podéis añadir un codo a vuestra estatura? Cuidado, la palabra estatura, en los términos en los cuales se expresa, es la misma palabra para estatura y para tiempo. O sea que podría decir, ¿podéis añadir un segundo a vuestra vida? ¿Podéis añadir una pequeña medida, una pequeña cantidad a lo que vosotros sois como corporalmente? En ese sentido, el planteamiento también es decir, os estáis afanando inútilmente, no estáis pensando en lo esencial. Estáis todo el santo día pensando que sois dioses menores, capaces de transformar la realidad, y la realidad es como es. Por lo tanto, incorporaros a ella sin miedo, porque vuestro Padre Celestial, esto es la esencia de lo que vosotros realmente sois, ya sabe lo que necesitáis. Y si hacéis ese rendimiento a la realidad, las cosas vendrán, las cosas aparecerán. Bien. Esta forma de vivir, yo entiendo que en los tiempos de Jesús fue difícil de captar por parte de sus conciudadanos, y hay que pensar que Jesús fue un profeta fracasado en el esquema de... Han venido unos amigos a sentaros por ahí, por favor. Sentaros en estas sillas, Pasa aquí a sentarte. Pasa. Gracias.
te está grabando, ¿eh? Bueno. No sabía yo que estaba tan gordo. Ahora vas a salir ahí. Bueno, no te importa, ¿verdad? Al contrario. ¿Te importa dejar eso ahí? Bien, estábamos hablando del koan de los lirios del campo y los pájaros del cielo. En síntesis, hasta este momento tenemos el tema de cómo desde la expresión de conciencia transformada de Jesús, él pone un punto radical respecto al tema de nuestra ansiedad por el pasado y por el futuro. Plantea incorporarse a la realidad, vivirla plenamente, vivir desde el compromiso radical con el momento. Cuando dice mirar los pájaros, observar los lirios, utiliza un término que citaba antes, que es un verbo que es sate, curiosamente parecido a sati, que significa atención plena en pali, y que implica algo más que observar. Visto desde el castellano, mirar, observar es que yo me coloco aquí y observo la realidad como objeto. Implica involucrarse con la realidad, incorporarse a la realidad, ser la realidad. Y en ese sentido es en el que estamos analizando. Dice Panikkar, cuando también comenta este texto, somos espectadores, actores y autores de la realidad, no cuando estamos solos, sino cuando estamos unidos e integrados. Un camino hacia la integración es mirar realmente las aves y los lirios. Se refiere a mirar realmente nuestros espacios comunes, nuestros elementos comunes, y desde ese involucrarse, estar en ese momento, en vez de estar en la ansiedad de nuestra mente. Y estaba siguiendo sobre el tema del deseo continuo del ser humano de controlar, manipular y aislarse en la vida, con esa expresión radical que dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y citaba que estatura, que en griego es elikian, también significa edad, significa no solamente estatura, sino edad. Por lo tanto, también podría ser quién de vosotros puede añadir un segundo a su edad. Entonces, está planteando Jesús, hablando hace 2000 años a una población campesina que estaba atada a la tierra, que vivía desesperada por el sufrimiento de la falta de comida o de vestido. ¿Qué profunda transformación en su conciencia le permitiría decirles a esa población, también a nosotros, pero en principio históricamente a esa población, es que podéis añadir algo más a su... o es que podéis... ¿no os dais cuenta cómo se están vistiendo las flores del campo? A lo mejor muchos de los que oían pues tenían a los niños de su casa que no tenían zapatos para andar, ¿no? Sin embargo, esa expresión radical a donde dirige Jesús es a que en la conciencia se haga una transformación que permita ver que la búsqueda del reino de Dios, que es como él expresa la nueva realidad, es suficiente para que todo sea realizado. Este es el esquema que él trata. Lo único que podemos hacer es ser como somos, vivir este momento. Recuerda, citan algunos autores, el Salmo 39, que dice: hazme saber, Señor, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad que todo hombre vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. O sea, toda la expresión del Antiguo Testamento
Habla también en algunos términos en algunos textos escogidos de la contingencia de la realidad, o sea, de cómo nos estamos afanando, cómo seguimos atesorando para luego de pronto que todo se desvanezca, ¿no? O sea, es como un canto de libertad, el proceso humano al cual se nos invita, que es empezar a soltar toda esta ansiedad, empezar a soltar todo este deseo de control y de manipulación de nuestra propia existencia. Y la clave que indica es involucrarse con la realidad, estar presente aquí de una forma radical. Y lo expresa, o sea, a mí decía antes que me sobrecoge cuando uno lo interpreta y lo ve así, cómo el mensaje expresado por Jesús en una Galilea campesina coincide, converge tan radicalmente, tan profundamente con los mensajes de los grandes maestros espirituales de estar aquí, vivir aquí, romper las barreras, romper los límites. Y esa es la fórmula para entrar en el reino de Dios. Ese es el camino para operativamente ser capaces de romper con nuestra ansiedad. Por lo tanto, es un planteamiento operativo. He dicho muchas veces que Jesús no habla de filosofías, dirige mensajes directos, sencillos, de cómo actuar, de cómo hacer. Salmo 103. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. La primera parte es la importante. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Ser capaces de ser como las flores del campo, como los pájaros del cielo, que duran un día, luego desaparecen, y no nos quejamos porque formamos parte de la realidad continuamente en círculo. Si nos vemos a nosotros mismos desde la perspectiva de lo que nos viene preocupando, hoy, mañana o pasado, si esto lo sacaré adelante, si voy a llegar a tal, si mis hijos no sé qué, si tal, desde esta otra perspectiva nos damos cuenta cuál es nuestro trabajo de transformación, desde la perspectiva de cuál es lo que con la mano en el corazón me está preocupando aquí, me está llevando días tras días. Yo esta noche, cuando me desperté en la mitad de la noche, precisamente por una preocupación, me acordaba de este texto y me veía a mí mismo comparándome con este texto diciendo, pero ¿qué haces tonto de ti, en la mitad de la noche despierto dándole vueltas a la cabeza, si no puedes añadir un pelo a tu propia cabeza? Entonces, por lo tanto, es una expresión universal de todos nosotros cada vez que nos encontremos en un momento en el cual de pronto se nos va la cosa a la manipulación, al control, a la preocupación, a la ansiedad. Porque la práctica de la atención plena no consiste simplemente en estar muy atento a lo que está pasando. Consiste en esto, en ponerse en contraste con las flores del campo y con los lirios del campo y con los pájaros del cielo. Ponerse en contraste con ese ser sin más para luego desaparecer. Bien, pues antes de empezar el comentario, no sé si alguno de vosotros, ya que estáis aquí, queréis añadir algo o poner alguna pregunta. Si no, vamos al comentario. ¿No? Bien. Nos ponemos derechos. ¿Por qué os afanáis, amigos, que corréis deprisa de un lado a otro? Con la mirada baja, el ansia en el corazón,
el gesto torcido. Os miro y os imagino como esos pequeños hombres grises que no tienen tiempo para sonreír de tanta preocupación que hay en la cabeza, de tantas cosas importantes que uno tiene que resolver. Qué pesada carga hay encima. La dejáis, cogéis otra aún más pesada, vais de un lado a otro sin parar, ensimismados en vosotros mismos. Es un baile triste, sempiterno, cabizbajo y frenético, que empieza cuando tenéis conciencia de ese yo que os habéis inventado y termina cuando de pronto os sorprende la muerte. Ni siquiera tenéis tiempo para elevar la vista a ver el color del cielo. Representáis 1000 papeles en esta comedia humana que habéis inventado. Hacéis sentencias, interpretáis el mundo, sabéis muy bien cómo es. Os creéis sensatos y sabios, atesoréis vuestra propia sabiduría y la soltáis al primero que os quiere escuchar. Intentáis controlar las cosas, controlar las personas, controlar los acontecimientos. Os palpáis los vestidos para ver si os falta algo continuamente. Necios ignorantes. Esta misma noche dejaréis de ser, y sin embargo, hasta el mismo tiempo de dejar de ser, seguir gritando como si fuerais a ser siempre. Pequeños y patéticos reyezuelos de vuestra propia existencia, esclavos del tiempo y del personajillo que os esclaviza. Abrid vuestro corazón, soltar esa carga de una vez. Deciros, este es mi instante, este es mi momento. Ser libres, abrir los brazos y rendiros en amor, en expresión de aceptación de lo que ocurre en este momento. Haced lo que toca. Atended al que necesita, al pobre y al que tiene hambre, al sediento y al oprimido, y luego desaparecer. Ni siquiera dejéis huellas que os puedan seguir. Solamente este momento, solamente esta manifestación. El mañana no os pertenece, solo es vuestro este momento, y luego debéis soltarlo también. Abandonad toda preocupación, estáis protegidos, estáis guiados. Sentiros como niños pequeños en los brazos de la Gran Madre. Mirad arriba, mirad adelante, mirad a las cosas, miraros a vosotros y sentir la maravilla de ser, la pasión de ser. Romped la última capa de pertenencia y decidir que sí, que sois las flores, que sois la mesa, que sois el suelo, que sois los pájaros, que sois la hierba, el campo, la rana, la nube y el agua que fluye. Ese es el designio del reino. Sois lo divino y sois también vuestro Padre que os cuida, que os conoce desde antes que fuerais, que os conocéis a vosotros mismos de antes que fuerais. No sé qué niebla cayó en vuestra vista, en vuestro corazón que os impide ver lo que realmente está pasando. Sentid el latido de vuestro corazón, sentir el ritmo de vuestras células, sentir el ritmo de las moléculas en el conjunto del universo y sabed que es vuestra casa, que es el lugar donde estáis. Y recitamos el poema. Lo esencial y lo primero, el vuelo del ave, el movimiento ondulante de la espiga en el verano,
Me inclino y miro esta guizna de hierba a mis pies. Me sobrecojo. Tiemblo en medio de las cosas y de los seres. La piedra y la fuente, la corriente que fluye, y el cervatillo apenas vislumbrado en su salto en el bosque. Estos planetas que giran inmutables en medio del espacio, ajenos a mi mirada ansiosa, este crepitar que suena en el corazón de la estrella, esa brisa suave que trae cantos desconocidos, esa figura oculta que lentamente camina en la orilla, esa lágrima que cae, esa sonrisa insinuante, tu canto eterno, tu danza, sí, tu danza inacabable, y mi momento, este mi momento y tu momento. Cuánta belleza que me aturde, cuánta grandeza que me sostiene, y solo un significado, solo esto solo. Tengáis buen día.